Bien, comenzamos un nuevo capítulo de esta serie de que estamos intentando que llegue al mayor número de gente posible, que trata de analizar lo que es la economía verde y circular en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura, ¿no? Un curso de especialización en esta materia organizado tanto por la Universidad de Extremadura como por la Junta de Extremadura. Y hoy vamos a hablar de uno de esos elementos fundamentales de lo que se denomina economía circular, de las 10 R's que se dice que tiene el concepto de economía circular, y vamos a hablar de una de ellas, que es la de los residuos, ¿no? La de intentar reciclar al máximo posible los residuos, especialmente en esta ocasión los residuos domésticos que generamos pues, diariamente en nuestros domicilios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, ¿no? Para hablar de la gestión de los residuos domésticos dentro del concepto de economía circular, hoy contamos con Guadalupe Muñoz Reja. Guadalupe Muñoz Reja nos va a hablar de este tema, pero antes me gustaría contarle brevemente algunos datos de su biografía. Es licenciada en Ciencias Biológicas, con máster en Gestión Ambiental y en Ecoauditorías, y máster en Gestión Integral de Residuos y Vertederos, experta en auditoría de sistemas integrados de gestión, la ISO 9001 y la ISO 14001. Realiza en la actualidad las actividades de técnico y bióloga en la empresa de gestión y explotación de servicios públicos extremeños, GESPESA, cuyas funciones tiene las de haber estado siempre ligada al medio ambiente en todas las vertientes que han desarrollado dentro del ámbito empresarial. Os quedamos con ella para hablar, sin lugar a dudas, de uno de los temas importantes dentro de la economía circular, como es la gestión de los residuos. ¿Cómo vamos a hacer que los residuos, por una vez, cada vez sean menos y por otra parte sean cada vez más valorizados en una economía que dependa cada vez menos de recursos primarios y que pueda reutilizar permanentemente esos recursos secundarios como son los residuos? Adelante. Hola, buenas. Mi nombre es Guadalupe Muñoz Reja. Soy técnico medioambiental de la empresa pública GESPESA. Esta empresa está centrada y dedicada a la gestión y explotación de en este caso, de todas las instalaciones pertenecientes al Plan Director de Residuos de aquí de Extremadura. La ponencia que vamos ahora mismo a presentar está centrada en la gestión de residuos de la economía circular, como podréis apreciar. He querido reflejar la pregunta principal, ¿vale? Que es la de ¿es posible la economía circular? Como podréis ver en la diapositiva, la respuesta sería rotundamente sí. ¿Por qué? Porque realmente esta economía circular es digamos que es la actividad que han venido realizando hace muchos años, digamos que nuestros abuelos, bisabuelos, ¿de acuerdo? En el momento en el que todo tenía una utilidad, nada se tiraba. Ese objetivo es la economía circular. Obviamente, la economía circular vista hace 50, 60, 70 años no tiene nada que ver con la economía circular que nos estamos encontrando ahora. Como por ejemplo, la producción de plásticos hace 70, 80 años no era la de ahora. Ahora mismo todo está en plástico, por lo tanto no somos capaces de asumir a nivel de ciudadano ese tipo de residuos y gestionarlos nosotros, ¿vale? Eso es muy complicado y eso es algo que hay que tener en cuenta. Nunca olvidéis que si hablásemos con nuestros abuelos y bisabuelos, nos sabrían explicar realmente qué es una economía circular. El problema está en que la visión que tenemos nosotros ahora es un poco distinta en cuanto a la generación de residuos, el consumismo, el diseño que tenemos. Cuanto más bonito, más colores, más dinámico, más fácil de transportar es, más nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, ante esa visión he querido responder a esa pregunta con algo muy efectivo, o sea, rotundamente sí. Rotundamente sí, en este caso, como he puesto el primer objetivo, o digamos que el primer interviniente o actor de esta economía circular sería el ciudadano. Todo este sistema, digamos que se está poniendo en marcha porque el ciudadano, la persona de a pie, está interesada en ella, está presionando, está muy concienciada, está empujando, ¿vale? Este empuje solamente el ciudadano no lo puede realizar porque no puede llegar a los estamentos que son los que dirigen todo. Puede llegar, pero tarda mucho en llegar. Para eso está la implicación de las diferentes administraciones. Podéis observar que un punto importante que dicta es la involucración de las administraciones e instituciones públicas,
que digamos que básicamente son las que ratifican normas, leyes, sanciones, etc. Eso es algo que realmente es importante en esta sociedad porque digamos que lo que vulgarmente decimos, la guerra no puede hacerse por uno solo. Tienes que unirse para poder llegar a un objetivo. En este caso, estamos acompañados a nivel de ciudadanía por los estamentos públicos. Además de los estamentos públicos, si os fijáis, tenemos la implicación de las empresas e instituciones privadas. En este aspecto quiero incluir no solamente las ventas, digamos, lo que está más cercano al ciudadano, ¿vale? La venta del material, la venta de los productos, etcétera, sino también incluir a los productores. Una parte muy importante es el diseño del producto. Antes, pues a lo mejor podríamos decir que el PET, en este caso, para las botellas de agua, de refresco, etcétera, daba igual la cantidad de plástico que llevara, ¿vale? Cuanto más llevara, mejor, más fuerte parecían, etcétera. Bueno, pues con el paso del tiempo y el ecodiseño se ha conseguido que esas botellas o esos envases en general disminuyan su carga de material, pero nos den la misma función. O sea, van a tener el mismo objetivo, simplemente que con menor cantidad de materia prima o en este caso de materia. Para poder llevar a cabo, digamos que este sistema global, ¿de acuerdo? Vamos a tener que contar, como he dicho antes, con las administraciones públicas y las instituciones públicas. Pues para ello, aquí en Extremadura contamos con GESPESA. Es una empresa de gestión y explotación de servicios, en este caso públicos, de Extremadura. Su función principal, como ya he comentado, es la gestión de los residuos, ¿de acuerdo? A continuación voy a explicar un poquito más detallado cuál es la función que tiene GESPESA en el orden que tenemos aquí en el tema de la gestión de residuos en Extremadura. Vale, GESPESA fue creada en 1992, como tengo puesto en la diapositiva, con el objetivo de gestionar las instalaciones del plan integral, de residuos de Extremadura, ¿vale? Lo que ahora es el plan director integral, en el cual se organizaba, ¿vale?, toda la comunidad extremeña en diferentes sectores, ¿vale?, para conseguir que todos los ciudadanos de Extremadura tuvieran una gestión de sus residuos igual, ¿de acuerdo? Aquí se llamó principio de solidaridad, de tal forma que cualquier ciudadano de Extremadura tuviera las mismas oportunidades de gestionar sus residuos que aquellos que estén en ciudades más grandes, que obviamente tienen más facilidad. Para ello, como he comentado, se dividió en diferentes zonas. Aparte de estas zonas, en estas zonas tienes que crear una infraestructura, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo esa infraestructura se diseñaron diferentes instalaciones que ahora las mencionaremos, ¿de acuerdo?, un poquito más detalladamente, y la función, digamos, primordial y única que realizamos en esas instalaciones es el tratamiento y su eliminación posterior, en aquellos casos en los que ya no podamos hacer absolutamente nada, de los residuos domésticos, siempre de origen domiciliario, ¿vale?, o asimilables a ellos. De tal forma que, como vais a poder ver en la diapositiva, partimos de la generación del residuo. La generación del residuo puede ser a nivel individual, de ciudadano, de hogar, a nivel de empresa, siempre y cuando, lo dicho, sea similar a un origen domiciliario o doméstico. Todos sabemos que hay empresas que tienen comedores, oficinas, o que algunos de sus residuos son cartones de embalar, plástico, etc. Bueno, pues digamos que todo lo que sean residuos asimilables a domésticos podemos gestionarlos nosotros. Ahí englobaríamos la generación de los residuos. A partir de la generación de los residuos, todos conocemos que estos residuos son recogidos por las entidades locales. Las entidades locales tienen esa responsabilidad. Su responsabilidad y digamos que su deber es el de llevar a cabo la recogida de los residuos que generen sus habitantes. Vale, en este prisma hemos ido avanzando poco a poco, ¿de acuerdo? Aproximadamente por el 2000-2001 empezamos a trabajar no solamente con el contenedor que todo el mundo conocemos, el contenedor verde. En algunos sitios es verde, en otros sitios es cuerpo gris, tapa naranja, en otros puede ser un tono un poco marrón con tapa verde, depende. No hay una tipología muy seguida de colores, pero digamos que todos sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. El contenedor en el que echamos todo, no separamos nada, no identificamos nada, es el cajón desastre, ¿de acuerdo?
Ese contenedor es el con el que empezaba a hacerse todas las recogidas. Como digo, a partir del 2000-2001 aproximadamente empezamos con otro tipo de recogida aquí en Extremadura, la recogida del contenedor amarillo, ¿vale? Ese contenedor amarillo, su objetivo es apartar los residuos procedentes de envases cuyo origen o cuyo material sean los diferentes tipos de plásticos, el brick y las latas, ya sean de acero o de aluminio. Este tipo de contenedor, como ya he dicho, lleva cerca de 20 años funcionando en la mayoría, por no decir en todas las ciudades, en todos los municipios de Extremadura. Nos está costando trabajo entenderlo. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos años utilizando solamente un contenedor en el que todo lo echamos ahí y dejamos que el resto de la población, o en este caso los trabajadores que están en nuestras instalaciones, pues lleven a cabo las diferentes separaciones. Si nos embarcamos todos en este maravilloso crucero de la economía circular, todos tenemos que poner algo de nuestra parte. En este caso, al ciudadano se le pide una separación en origen. Para ello es cierto, hay mucha gente que se queja, seguramente lo habréis oído, lo habréis, incluso si estáis en este máster, lo habréis debatido, ¿vale? El mayor comentario que podemos encontrarnos es: a mí en casa no me caben tantos cubos, yo con un cubo y ya voy justo. ¿Vale? Es cierto, las casas no son, o las cocinas no son tan grandes como para tener tantos cubos, pero si queremos sí que podemos amoldarnos, de tal forma que si yo quito material o residuos del cubo que va al contenedor verde, ya tengo un poquito de más espacio para lo mismo que echaba en el cubo para el contenedor verde, echarlo en otra bolsa para el contenedor amarillo, ¿de acuerdo? Son cosas que tenemos que ir dinámicamente interiorizando, ¿vale? Para que el día de mañana no nos resulte ni extraño, ni raro, ni complicado, ¿vale? Es cierto que hay que informarse, hay que estar concienciado, sensibilizarse de que esto que hacemos no es una imposición que nos ponen desde las administraciones o desde el gobierno, ni de Europa, para presionarnos, os vamos a molestar y os vamos a ocupar sitio y os vamos a marear. No, esto al final redunda en nosotros. O sea, tenemos que ser conscientes de la cantidad de variaciones que hay en el cambio climático que la estamos observando aquí en Extremadura, sobre todo. Tenemos unos inviernos que no tenemos agua. Otoños que no tenemos agua, primavera que no tenemos agua, o nos viene un diluvión de golpe. Tenemos los terrenos cada vez están más secos, la materia orgánica del terreno cada vez es menor, tenemos suelos paupérrimos al máximo. Tenemos que darnos cuenta de que lo que hagamos va a revertir en nosotros. Tristemente, siempre que relacionamos alguna acción, decimos, bueno, ¿y a mí qué me dan a cambio? ¿Yo qué consigo con esto? Vale, esto que estoy comentando no es una cosa, no es un beneficio económico directo, no es un beneficio monetario que diga me reduce una factura, me lo meto en el bolsillo, no. Esto es algo más intangible, pero es mucho más importante y duradero que lo que estamos hablando. Entonces, este tipo de cosas tenemos que sensibilizarnos con ello y sobre todo comprenderlas. Básicamente es comprenderlas. En el momento que hayamos comprendido la manera de actuar y el por qué se hace, será todo mucho más sencillo y más fácil. Para todo esto que os estoy comentando, todos los municipios tienen sus camiones de recogida, sus recolectores. Esos camiones y recolectores nos lo traen a nuestras instalaciones. Como he dicho, nosotros en Extremadura actualmente tenemos 7 áreas, ¿de acuerdo? Está dividida toda Extremadura en 7 áreas. Esas áreas tienen instalaciones. Para ello contamos con un ecoparque, ¿vale? O un centro de tratamiento. De esos hay uno por cada centro o por cada área, ¿de acuerdo? Ahí van a terminar todos los residuos que se generen en cada área, todos los residuos domésticos, repito, eso que no se nos olvide. Pero para llegar a esa instalación, como conocéis, el mapa de Extremadura es muy amplio, tenemos kilómetros cuadrados para regalar si hiciera falta. Entonces, con 7 instalaciones solo no abarcamos a todos los municipios. Habría municipios que están muy lejos y no pueden desplazarse diariamente a llevar 1 o 2 camiones. ¿Cómo lo solucionamos? Poniendo instalaciones intermedias. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos creado, como puede verse ahí, 31 nodrizas, es decir, son los típicos camiones recolectores que podemos encontrarnos en cualquier ciudad grande, ¿de acuerdo? Se pacta con un grupo de municipios de una zona determinada, se queda con ellos en un día,
en unos días determinados, a unas horas determinadas y en el mismo sitio. De tal forma que cada municipio organiza su recogida y sabe que de tal hora a tal hora en tal sitio le está esperando la nodriza para que deposite sus residuos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos con las nodrizas. Esas nodrizas ya son de nuestra empresa, de nuestra instalación, digamos que son de Extremadura. De tal forma que esas ya se encargan de trasladarlo a nuestras estaciones, en nuestro caso a nuestros centros de tratamiento o ecoparques. ¿De acuerdo? Aún así, hay otras necesidades porque tenemos municipios que no están tan lejos, pero siguen estando lejos, ¿vale? Pues para ello lo que hacemos son estaciones de transferencia o centros de carga. Estaciones de transferencia son simplemente intercambio de residuos. El camión viene de cualquier municipio, entra en esta instalación, descarga su carga en una tolva, ¿de acuerdo? Y esa tolva lo que hace es que lo introduce en unas cajas. Unas cajas que cuando terminan se cierran, se compactan, se cierran y se cargan en un camión. El nombre técnico es Ampirroll, seguramente lo habréis estudiado con el máster. Se cargan esos camiones y son ya transportadas a los ecoparques. Como digo, todos los residuos terminan en el ecoparque. Esos ecoparques inicialmente, como os he dicho, son 7. Su función es la de tratar y eliminar los residuos. ¿Cómo los tratamos? Llevamos a cabo una separación por diferentes maquinarias, ¿de acuerdo? Separamos la materia orgánica, separamos eso, digamos que es mecánicamente, ¿de acuerdo? También mecánicamente separamos los metales, tanto de acero como de aluminio. Digamos, para el resto de los materiales ya es más difícil, ¿vale? Actualmente hacemos una separación manual, es decir, tenemos trabajadores que a cada uno se le identifica un tipo de residuo, ya sean plástico, o sea, en este caso estamos hablando de envases de plástico, de PET, de polietileno de alta densidad, de baja densidad, plástico mezcla, papel cartón, vidrio, brick, cartón de bebida, etc. Si habéis oído, he dicho vidrio y papel cartón. El vidrio y el papel cartón todos sabemos que hay contenedores determinados para ese tipo de residuo. Es cierto, todos debemos echar en el vidrio, en el contenedor del vidrio el vidrio, y en el contenedor del papel cartón el papel cartón. Pero hay gente que aún no lo tiene muy claro, ¿vale? Entonces, para evitar que ese producto o ese material se pierda, nosotros aún así, como viene en este contenedor, lo apartamos sin ningún tipo de problema. En nuestras plantas trabajamos con el contenedor verde, que todo el mundo conocemos, con el contenedor amarillo, que todo el mundo conocemos, y con los voluminosos o enseres, que también se recogen en los diferentes municipios. Estas 3 líneas son 3 líneas independientes. Sé que hay una leyenda en la que se dice que cuando llegan a nuestras instalaciones todo se mezcla. Es falsa. De hecho, yo invito a todo el que quiera a poder asistir a nuestras instalaciones y le podremos enseñar cómo se trabaja y de qué forma. Podréis ver que es real lo que digo, separaciones desde inicio, durante el tratamiento y también están identificados los productos restantes. ¿De acuerdo? Cuando ya no somos capaces de recuperar nada más, tenemos que acudir a donde siempre se acude, al vertedero. ¿Vale? Nosotros en este momento deciros que para que la economía circular funcione, todos los actores que intervienen en ella son muy importantes, porque son importantes para alcanzar el objetivo. Si uno de ellos falla, con que solamente falle uno, el objetivo por el que estamos peleando, la economía circular, no se realizará nunca, ¿vale? Por eso cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena. En este aspecto es importante seguir avanzando y, de hecho, si os fijáis, en la diapositiva hago otra pregunta. ¿Es importante la separación en origen? Yo creo que con lo que llevamos de charla ya habréis llegado a la conclusión de que sí que es. Aquí he puesto un diagrama en el cual podréis ver una caracterización de los residuos que van en el contenedor verde. Podréis ver por porcentaje, materia orgánica un 40%, papel cartón tenemos un 14%, aunque no debería de venir, ¿de acuerdo? Vidrio tenemos un 4%, tampoco debería de venir. Diferentes tipos de envases de plástico, de bris, metales, etc. Vale, eso es lo que viene en el contenedor verde, como veis ahí. Residuos municipales mezclados, ¿vale? Vale, si nos fijamos tenemos la materia orgánica es un 40%, el 14% papel cartón. De vidrio tenemos un 4% y de envases ligeros es la suma de todo lo que es envase, desde plástico, metales, brick, incluso algunas maderas también son de envases. Estamos perdiendo muchísima cantidad de residuos que podría ser separado, reciclado, valorizado, pero sin embargo lo estamos echando a un contenedor que está mezclado y que es muy difícil de tratar.
de tal forma que la fracción resto, que es la que debería realmente de ir, es el 25% de un 100% que nos entra. Podréis entender que eso es lo que tenemos que intentar evitar en la medida de lo posible. ¿Cómo lo conseguimos? Con un esfuerzo de todos. El ciudadano es cierto, tiene que hacer mucho esfuerzo porque tiene que haber una separación, pero los municipios, en este caso los ayuntamientos, tienen que hacer también un esfuerzo muy importante, porque esto se traduce en más contenedores en las calles o otro tipo de gestión, no tienen por qué ser más contenedores en la calle, pero sí otro tipo de gestión en la recogida. Más días de recogida, más implicación, ¿vale? Más sensibilización de la propia dirección del ayuntamiento, que tiene que trasladarla a los ciudadanos, pero si digamos que la dirección del ayuntamiento no está comprometida y no lo entiende, no será capaz de transmitirla a los ciudadanos, porque no lo verá importante, ¿vale? Entonces, este aspecto es muy importante por lo que estoy comentando. Hay que concienciarse de que tenemos diferentes tipos de opciones para reciclar desde nuestra casa. No vale decir, es que claro, yo no puedo llegar a un ecodiseño. No, tú no, pero tu función es esta. Y ahí sí puedes llegar y esforzarte a ello, ¿de acuerdo? A continuación quiero poner, para que nos hagamos una idea, la generación de los residuos domésticos aquí en Extremadura. Si os fijáis arriba, el contenedor verde, hemos tenido una caída, ¿de acuerdo? Con el tema de la crisis, etcétera. Parece que no, pero si no hay dinero para gastar, gastamos menos, aprovechamos más, desechamos menos. De hecho, lo podéis comprobar aquí. Y si hubiera puesto años posteriores al 2010, lo notaríais más porque están todavía los índices más elevados, ¿de acuerdo? Aquí podréis ver cómo el contenedor verde estamos hablando de cerca de 475.000 toneladas aproximadamente. Esto solamente es para Extremadura. Extrapolarlo esto a todo, ya no me voy a decir a mundial, vámonos a ir a España, ¿de acuerdo? Y nosotros no somos una de las, digamos, de las comunidades que más generemos, porque realmente somos pocos, somos 1.100.000 habitantes como mucho, y nuestra industria no es, digamos, muy acelerada. Sí tenemos algunos sectores importantes, pero bueno, en este caso no afecta mucho en esta visión. Entonces, hacer esto allá al grado más elevado es muy importante. Abajo podéis ver el tema del contenedor amarillo. También está desde el 2010 hasta el año pasado. Podéis ver cómo estamos subiendo. O sea, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que cada año se suma más gente a identificar este tipo de residuos y llevar a cabo una separación en origen más adecuada. ¿Qué sucede? Esto, como podéis entender, no nos podemos quedar aquí, porque en el cuadro que os he enseñado antes perdíamos bastante cantidad de residuos. De residuos no, son materias primas, ¿de acuerdo? ¿Qué perdíamos? Perdíamos parte del contenedor, en este caso el contenedor amarillo, que era importante, pero también había otros tipos de residuos que iban creo que es aproximadamente, no sé si recuerdo más bien si era un 29 o un 25%, terminaba la fracción resto, pero es que de ahí podemos quitar más cosas, ¿vale? Esas cosas que podemos quitar hay que tener en cuenta que la única manera es hacerla desde casa, ¿vale? Intentaremos avanzar un poquito en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva que os acabo de poner, quiero que veáis lo que nosotros desde la planta somos capaces de apartar del flujo, ¿vale? Del flujo del flujo destinado al vertedero. En Gespesa trabajamos con el material que nos llega. El material que nos llega es el que nos proporciona cada uno de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, digamos que nuestra función principal es esa, pero dependemos, no voy a decir al 100%, pero un porcentaje muy elevado del material que nos llega. Nosotros trabajamos en él, pero para trabajar en él tenemos que tener un buen material. Si tenemos un material sucio, mezclado, inconexo, es muy difícil de manejarlo, ¿de acuerdo? En este caso, con el material que nos llega, ¿de acuerdo? Somos capaces de seleccionar este tipo de materiales que van a transformarse en sus productos. Podéis ver cómo tenemos el vidrio, ¿de acuerdo? No debería llegar, nos llega, nosotros lo seleccionamos. Papel cartón, que os he comentado antes, también tiene su contenedor, también lo seleccionamos. Ese papel cartón se vende a empresas transformadoras, ¿vale? Su objetivo, pues, utilizarlo para papel cartón, cartón reciclable, papel reciclado de escritura, de envolver. Cada día se van innovando, ¿vale? Como hemos dicho, con ecodiseño, incluyendo materiales
que no son materias primas, sino son materiales reciclados, separados de los residuos, etc. En esta misma función tenemos los metales, tanto el metal de acero como el de aluminio. En este caso, una simple sartén, ¿de acuerdo? Una simple sartén se puede transformar en una tubería, en un tornillo, en una pieza de coche, o sea, en la puerta de un coche. Estamos hablando de infinidad de usos para algo que a nosotros no nos vale, que lo tiramos a la basura porque por mí, como si lo echan en un agujero, puede decir cualquiera. Pues no, ese material que a ti no te vale, que es un residuo, para otra persona es una materia prima y muy importante. Como he dicho, metales, también tenemos el PET. Esto lo he reducido mucho, ¿vale? Eso sí quiero que lo entendáis. Con el PET podemos transformarlo en fibras textiles. Yo cuando vienen a nuestras plantas siempre le hago una pregunta a los visitantes. ¿Tenéis vosotros prendas de plástico o hechas con plástico? Todo el mundo me dice, no, yo no tengo, yo plástico, no, hombre. Bueno, pues todo el mundo lleva ropa de plástico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fibras que están mezcladas con la ropa en este caso más el PET. Son hilitos muy finos de plástico. ¿Por qué? Abarata la prenda, te la hace más impermeable e incluso podemos llegar a decir que con esto es muy curioso, pero normalmente el PET tiene muchos usos, como he dicho, desde personas, o sea, a nivel personal que nos afecta a nosotros en ropa y demás, como en zapatos. Las famosas botas estas de Gore-Tex, pues el Gore-Tex es PET. Además de eso, también se separan otro tipo de materiales como puede ser el poliuretano de alta densidad, el plástico mezcla, el plástico film. El plástico film son las bolsas normales que se pueden otra vez reciclar en otro tipo de bolsa, otro tipo de embalajes, etc. ¿Vale? Además, también una parte muy importante es la materia orgánica. La materia orgánica nos viene mezclada en el contenedor verde. Ahora, ¿de acuerdo? Ahora os adelantaré otra cosa para la siguiente diapositiva. Esa materia orgánica nosotros la separamos en la planta. Intentamos que sea lo más limpio posible, aún así cuesta trabajo, ¿vale? Recibe el nombre de subproducto de material bioestabilizado. Se puede depositar en agricultura y en reforestación con diferentes usos para enriquecer el suelo. Lo más importante es que el porcentaje de materia orgánica que lleva ese producto es muy elevado, ¿vale? No, es una enmienda orgánica, no vale como fertilizante. Eso es algo que también a la hora de venderlo es importante. Con esto y para ir terminando con la presentación, he querido reflejar los nuevos retos. ¿Cuáles son los nuevos retos? Bueno, lo he dicho antes, tenemos que intentar extraer y apartar la mayor cantidad posible de materiales de un contenedor. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo podéis ver, creo que está bastante claro. Ampliación de recogidas separadas. Ahora mismo, por ejemplo, en la ciudad de Badajoz, en la ciudad de Mérida, en Cáceres, incluso en otros municipios, podemos tener retirada de aceites de cocina. Tenemos algunos contenedores para poder apartar el aceite de cocina. En algunos sitios también podemos encontrar algunos contenedores para apartar los residuos textiles, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, los bioresiduos, que es la materia orgánica que producimos en casa, los restos de comida, de peladuras de fruta, etcétera, ese tipo de contenedor ahora mismo no están puestos, ¿vale? No están generalizados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues hay una normativa en la cual te obliga, ¿de acuerdo?, a que todos aquellos municipios mayores de 5.000 habitantes, a partir de, creo recordar que es el 31 de diciembre del 2021, es decir, dentro de un año, ¿vale?, será obligatorio que todos esos municipios mayores de 5.000 habitantes tengan ese contenedor con esa recogida. En el caso de menores de 5.000 habitantes, nos alargamos un poquito más y han permitido hasta diciembre del 2023. El resto de las recogidas, como he dicho, residuos textiles, aceites de cocina e incluso residuos domésticos peligrosos. Eso es algo que nadie le presta atención. Cuando tenemos una lata de pintura o cuando con pintura dentro, claro, que nos ha sobrado, eso es un residuo peligroso. Pues lo echamos al contenedor. No nos molestamos. Cualquier residuo, radiografías, también las echamos al contenedor. Son residuos peligrosos. Bueno, pues hay una directiva, o mejor dicho, hay un real decreto que nos está marcando todas estas pautas, ¿vale? De tal forma que residuos textiles, residuos domésticos peligrosos y aceites de cocina, como muy tarde, creo recordar que también es diciembre, pero del 2024, todos los municipios deben de contar con este tipo de recogidas separadas, ¿vale? No valdrá a simple modo de, pues pongo un contenedor y yo ya tengo. No, hay que concienciarse, hay que utilizarlos y hay que utilizarlos bien. Eso es muy importante, porque si no lo vas a utilizar bien, no lo utilices, ¿de acuerdo? Hay que tener las cosas muy claras, hay que ir informándose.
Otra cosa que yo quería comentaros es lo siguiente. Desde la charla que estoy yo dando, ¿de acuerdo? En gestión de residuos domésticos. El reciclaje es muy importante para la economía circular, pero no es suficiente, ¿de acuerdo? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y con el reciclaje podemos conseguir muchas cosas, pero solamente con el reciclaje no evitamos el consumismo. Si no evitamos el consumismo, tampoco evitamos los impactos asociados a ese consumismo. Tenemos que intentar ser conscientes en diferentes ámbitos, en diferentes niveles, porque no es sencillo cambiar el chip, ¿vale?, de un día para otro. Lo bueno, las nuevas generaciones, ¿vale?, están viviendo con este tipo de situaciones. De hecho, tú a lo mejor a un niño pequeño le enseñas el típico teléfono que teníamos en nuestras épocas, con el dial y cogiendo el teléfono, y lo primero que dicen que esto qué es. Tú dices que es un teléfono y dices, bueno, ¿y esto para qué es? Pues para marcar. No lo asocian, no lo entienden. Esa parte ya queda obsoleta. Para ellos ya son los móviles. El móvil que marca, que juega, que eso es. Pues nosotros estamos igual. A nuestras generaciones lo normal será reciclar, separar, organizar, ser consciente. Y el día de mañana, cuando les cuente a alguien, es que antes había un contenedor que se recogía cada cierto tiempo y me da todo mezclado, te van a decir, madre mía, eso es imposible. Bueno, pues era real, no era imposible, era real. ¿Qué sucede? Que hemos ido avanzando, hemos ido haciéndonos a la idea. Este aspecto importante, solamente a modo de resumen, como os he dicho, el reciclaje no es suficiente. Para la economía circular hay que ir un paso más allá. Pero en el momento que falle un actor solo, esto se cae. Es algo que tenemos que mentalizarnos, ¿de acuerdo? Por último, deciros que, hay que deciros, agradeceros que hayáis estado ahí, que espero que os haya servido de algo esta ponencia, que os haya aclarado y ayudado. De todas maneras, vuelvo a reiterar que si alguien está interesado a nivel de grupo, a nivel individual, preferimos grupos, sinceramente, ¿vale? A nivel de grupo, poder visitar nuestras instalaciones, especialmente los ecoparques. Estamos abiertos a que nos lo hagáis llegar, podréis llamar a GESPESA y concertar una visita. Sin ningún tipo de problema, se os enseñarán las instalaciones, se os explicarán y se os resolverán todas las dudas. Espero que, lo dicho, que os haya servido de algo, que os haya movido a algunos puntos que tuvierais un poco indecisos y que os haya servido de aclaración en algún aspecto. Así que, pues muchas gracias por su atención y lo dicho, espero tener la oportunidad en otra ocasión de seguir comentando este tema.